Estamos en la casa del Señor, qué bendición, y me alegra poder verle a usted. Así que hoy vamos a hablar sobre el camino a la libertad. Hace como unos 7, 8 domingos hablé algo de esto, pero quiero enfatizar y ahondar un poquito más sobre el tema. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Dice la escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vamos a ver los pasos que deberíamos de dar o que debemos de dar para encontrar la libertad. Número 1 es creer. Yo les estaba enseñando hace algunos domingos atrás sobre esto, y el creer es el punto de partida para que experimentemos la libertad. El creer es la puerta para entrar a esa dimensión. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando, ¿qué dice? Reposo, y no lo halla. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu inmundo? ¿Qué dice? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la encuentra? Desocupada, ¿qué dice? Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, no solo es creer. Esta persona que narra Jesús creyó, su corazón fue limpio, su corazón fue desocupado, fue barrido y hasta adornado, pero no fue lleno. Y no porque el Señor no lo llenara. Eso de llenar el corazón le corresponde a cada uno de nosotros. Y dice que como lo vio desocupado, dame más monitores, mijito, por favor. Cuando lo vio desocupado, vio su casa desocupada, regresó y la habitó. Entonces, y no solo él, sino que pareciera que fueron a ver el partido de Guate con Panamá y se trajo a otros 7 más. Y vieron el partido ahí todos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. No solo es creer, el creer es el punto de partida. Y nadie, escuche bien esto, nadie es discípulo de Cristo si no comienza creyendo en Él. O sea, para lograr ser discípulo de Cristo, el primer paso es creer. Pero nadie es discípulo de Cristo si solo se queda en este nivel, si solo se queda en creer. ¿Estamos? ¿Me doy a entender? Bye. Número 2, diga conmigo 2. Primero es creer, luego permanecer. Entonces, el verbo permanecer significa quedarse, mantenerse firme, permanecer constante. Esto implica constancia y carácter. El permanecer es parte de nosotros. El permanecer es un trabajo nuestro. Usted vino hoy porque quiso venir. ¿Amén o no? ¿O alguien vino a la fuerza? ¿Algún marido? Tal vez. Porque los maridos siempre los han trayendo a la fuerza. Las esposas les cuesta. Al esposo le cuesta más. La esposa rápido, mi amor, vamos, vamos. Casi siempre es así. Cuando debería ser al revés.
Ya les he dicho un montón de domingos, ¿quién es el primero que se levanta en la casa? Por lo menos en mi casa. Ya les dije y ya no se los vuelvo a decir. Pero el permanecer implica carácter. El permanecer implica obediencia. El permanecer implica formar hábitos espirituales, oración, ayuno, estudio de la palabra, adoración. Mi esposa decía algo bien importante. Muchos vienen al culto a medio culto. El culto consta de dar y recibir. Diga conmigo, dar y recibir. Cuando venimos, la parte del culto de dar es la alabanza, la adoración y las ofrendas. Venimos a darle a Dios, pero también venimos a recibir cuando escuchamos su palabra. Eso es el culto. Y hay gente que solo se queda en la parte de recibir, pero no de dar. Más bienaventurado es. ¿Se da cuenta? Entonces algunos salen incompletos. Ay, hoy el culto estuvo mero frío. ¿Cómo no va a estar frío si vino solo a una parte? ¿Cómo no va a estar frío si vino con una mala actitud? ¿Cómo no va a estar frío si vino corriendo y medio obligado? Hoy el sonido lo escucho raro. Como dirían los pastores de antes, se metió el diablo. En aquellos, en mí no, en aquellos. Permanecer es dejar que la palabra transforme decisiones y conductas en nosotros. Eso significa permanecer. Permanecer es más que leer, es vivir lo que Dios dice. Nadie llega a la libertad espiritual sin disciplina en la palabra. Nadie va a alcanzar una libertad espiritual si no tiene disciplina en la palabra. Eso implica que no basta solo en creer una vez, sino que hay que perseverar en la fe. El permanecer es perseverancia. Te fuiste muy para allá, Marvin. Regresalo un poquito, no sé quién esté en sonido. Jona, liberalo ahí en el nombre de Jesús. En el sentido que muy brío ahora, pero bueno. Permanecer tiene que ver con el carácter. No es algo de Dios, sino de uno mismo. Dios no te obliga a permanecer. Dios no te obliga a permanecer en tu matrimonio. Tú tienes que tener el carácter para permanecer en tu matrimonio. Dios no te obliga a permanecer en una carrera. Tú tienes que tener carácter para terminar una carrera. Si comenzaste algo, termínalo. Eso tiene que ver con uno. A ver si Dios me ayuda a terminar la universidad. Dios te va a ayudar, pero tienes que tener el carácter para terminar. ¿Amén o no? ¿Conocen ustedes? No mire a nadie ni levante la mano, pero ¿conoce usted gente que le gusta dejar todo a medias? Les iba a decir un chiste, pero mejor no. Me va a regañar mi esposa. Entonces, número 1, creer. Número 2, ¿qué? Permanecer. Permanezca. Usted ya creyó, entonces su trabajo es permanecer con todo esto que ya le mencioné. Y si no se le quedó, vuelva a escucharlo después, en diferido, el servicio. Y vuelva a escucharlo porque le va a ayudar. Aprenda a permanecer, a tener carácter. Yo no voy a la iglesia porque es que fulano está. No, hombre, permanezca. Eso no le va a ayudar a ser discípulo. Hay gente que le anda echando la culpa a todos de su desgracia, porque no es un verdadero discípulo de Cristo. Ahora bien, número 3, después de creer, permanecer, se pasa al nivel de ser un verdadero discípulo. Mire qué bonita esta imagen. Aquellos los tuve que regañar porque ya casi que en calzoncillo me sacaban las imágenes acá. Pero gracias a Dios que ya están bien adiestrados. Ser verdaderamente discípulo. Juan 8:31. Seréis verdaderamente mis discípulos. Esto significa
que hay falsos discípulos. Cuando Jesús está hablando en Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hay personas que son una buena imitación de ser un discípulo de Cristo. Entonces, ser discípulo es tener una identidad transformada. Cuando alguien permanece en la palabra, entonces Jesús declara, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo significa un aprendiz, discípulo significa un seguidor, discípulo significa un imitador. Por eso Jesús en Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En pos de mí significa venir detrás, dando los pasos exactamente que yo doy. Prince, venga para acá. Si la Prince es Jesús, en versión chiquita, de su paso izquierdo. Entonces ella dejó despacio. Ella dejó el pie izquierdo acá y yo lo pongo acá. De el derecho, ella dejó el derecho ahí. Ahora, ¿dónde está el izquierdo? Mueva el izquierdo. Ahí. Eso es ir en pos de Jesús. Es ir poniendo el pie exactamente donde Jesús lo dejó. En otras palabras, es hacer exactamente lo que Jesús ha hecho. Eso es ser un discípulo de Cristo. Si Jesús perdonó, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ah? Eso no les gusta a muchos. Yo soy hijo de Dios, tengo todas las bendiciones, pero no me gusta perdonar. Jesús enseñó a amar. Amén. Jesús enseñó a ayudar a los necesitados. Jesús enseñó a ser generoso. Jesús enseñó a no guardar rencor. Entonces todo eso nosotros debemos de hacerlo, y eso nos convierte en verdaderos discípulos. Venid en pos de mí y yo os haré. Entonces, si vas en pos de Jesús, entonces Jesús tiene toda la autoridad sobre ti para formarte como Él quiere formarte. De lo contrario, no va a poder formar tu vida. Jesús va dando los pasos y yo voy por otro lado. Entonces Jesús dice, no, este no es apto. Este no es apto para que yo lo forme. Jesús quiere formarte a su imagen, pero tú debes dejar que Él te forme. Amén. Entonces, permanecer te convierte en discípulo, y un discípulo está dispuesto a aprender. Diga conmigo, aprender. Adoptar el carácter de Jesús. Aprende a adoptarlo, el carácter de Jesús. Firme, luchador. Hoy hay gente que su carácter es así, mire, mero raro. Días es bien responsable, días irresponsable, días anda bien amoroso, días anda peleando con todo mundo. Bueno, eso les pasa a muchas mujeres que llegan a los 40 y a muchos hombres que pasan los 45. El otro año voy a estar hablando sobre vamos a estar compartiendo con mi esposa un discipulado para mujeres de 40 años para arriba, unas 2 o 3 clases, y también para los hombres, porque algunos se nos están perdiendo en esa edad. Ya no en la adolescencia, sino en esa edad. Fíjense, empiezan a pelar cables, y les digo porque yo ya los pelé también, y mi esposa, pero gracias a Dios ya nos encintamos y estamos nítidos cuando usted entiende lo que le pueda estar pasando. Entonces, el discípulo es aquel que cambia su manera de pensar. El discípulo es aquel que rompe con patrones viejos y está dispuesto a vivir algo diferente. El discípulo se deja corregir por la verdad de Dios. No por la verdad de un hombre, sino por la verdad de Dios. Si Dios dice negro, pues negro. Si dice blanco, blanco. Se deja corregir. Hay gente que le cuesta dejarse corregir por la palabra. Mire, a ver, seamos honestos. ¿Cuántos se sacrificaron por venir hoy acá? Nadie se sacrificó. Se levantó temprano. ¿Cuántos se bañaron? No levanten la mano. Yo sí me bañé.
Algunos, me baño después del culto, ya no se bañan. Pero miren, el permanecer, déjese corregir, déjese enseñar. ¿De qué sirve que vengamos corriendo? De que, mire, su venida acá, si vino en Uber, le costó, Viole, ¿estás por ahí? No vino Viole de Uber. ¿Cuánto cuesta un Uber venir acá? 40 quetzales. Vino a dejar su ofrenda. Que usted sea generoso, dejó 50 o 100 quetzales. Si es agarrado teniendo, dejó 5. Entonces pensemos que llevan 45. Y allá afuera gastó 30 en la venta. 45, ¿cuánto es? 75. Y se gastó esos 75, ¿y qué? Para no haber aprendido y no dejarse moldear y seguir siendo el mismo. No vale la pena. A mí venir a la iglesia con mis hijos me sale caro. Peor si venden buena comida allá afuera. Pero que valga la pena, pues. Déjese moldear. El ser discípulo es dejarse corregir por la verdad de Dios. El ser discípulo es permanecer en constancia y en estabilidad emocional. Hay gente que no tiene constancia ni estabilidad emocional. Con todo mundo pelea y por ratos es la cariñosa o el cariñoso de todos. El ser discípulo se requiere constancia y estabilidad. El ser discípulo se refiere a preferir a Cristo por encima de cualquier relación. Mateo 10, 37, 38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, ¿cómo dice? El que ama a padre o madre, ¿qué? Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este texto que estamos hablando no está diciendo que odiemos, no me está diciendo a mí que yo odie a mi esposa, que odie a mi madre, que odie a mis hijos. El texto me está diciendo que ponga en prioridad las cosas. Por eso dice la escritura: el que ama más a su madre que a mí, no es digno de mí. O sea, no está diciendo ámenme solo a mí. No está hablando de exclusividad, sino de prioridades. Yo les digo a mis hijos: yo amo más a Dios que a ustedes. Amo más a Dios que a mi esposa. Pero no está diciendo que no ame a mi esposa. No está diciendo que no ame a mis hijos. De hecho, cuando recibí el llamado, tuve que alejarme de mi familia. Nomás lo recibí y me fui a estudiar y me fui a encerrar a un lugar por un año. Dejé a mi familia, en ese caso solo no estaba casado, solo estaba mi mamá y mi papá, mis hermanos. El comer rico de la comida de mi mamá lo dejé por irme a estudiar y a comer fideos con salsa de tomate. Por eso a mí a veces las pastas no mucho me gustan, porque me llenaron de pastas, desayuno, almuerzo y cena, un año. Parecía el preventivo. Yo creo que comen mejor ahí. Estudiando. Me negué a eso. Me negué a estar un año más con mis padres. De 1992 salí de mi casa para ya no tener una relación estable con mi familia en el sentido de cumpleaños, de fiestas y de todo. Me perdí por estar sirviéndoles a muchos de ustedes cumpleaños de mi padre, que ya está con el Señor. Pero eso soy yo. Porque he entendido que debo de amar primero a Dios y amar a mis padres como la Biblia dice que los ame, y amar a mi esposa como la Biblia dice que la ame. Entonces este texto no habla de exclusividad de amor, sino de prioridad. Aprenda a tener en prioridad a Dios, y de esa manera será un verdadero discípulo.
Aquí ocurre un proceso de formación donde Cristo no solo informa, sino transforma en este nivel. Entonces, primero creo, después que permanezco y después de permanecer, estoy ya en un nivel que me puede decir el Señor que soy un discípulo de Él. Y cuando ya estoy en ese nivel, entonces ya puedo conocer esto. Mire lo que dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Cuando hemos alcanzado el nivel de discípulos, entonces tendremos la capacidad de conocer. La verdad se revela por obediencia. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La verdad no tiene sentido que sea revelada a gente desobediente, simplemente porque no tiene sentido. Usted, ¿de qué sirve que Dios le revele una verdad que usted no va a obedecer? Para algunos es locura lo que hacemos. Por ejemplo, uno de los hermanos acá en una ocasión para un regalo para Jesús, creo que fue, ofrendó un carro. Y lo ofrendó y llegó a la casa sin carro. Y cuando llegó a la casa sin carro, otro familiar le dijo: vos y tu carro, lo ofrendé en la iglesia. Y estas palabras fueron las que le dijeron: qué bruto sos. ¿Por qué? Porque esa verdad no había sido revelada al familiar. Porque cuando uno es discípulo de Cristo, entiende las cosas mejor. Cuando uno es discípulo, entiende la palabra mejor. Cuando uno es discípulo, hermanos, las cosas que son reveladas, uno las recibe con gozo para ejecutarlas. Entonces, la verdad no tiene sentido que sea revelada en gente desobediente. Simple y sencillamente no está dispuesto a obedecer. Por eso no tiene sentido que las verdades sean reveladas a gente desobediente. La verdad se experimenta caminando con el Señor. La verdad confronta y libera a aquel que está dispuesto. ¿Cuántas veces? En mi caso me ha pasado varias veces. Yo digo: Señor, estoy mal acá, ayúdame. He fallado en esto, ayúdame. Porque la verdad me confronta. Pero hay gente que nunca se siente confrontada por una verdad. ¿Por qué? Porque le parece locura. Porque cree que no debe ser así. Porque cree que es mejor como lo está viviendo él. Conocer la verdad es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es saber la verdad en cuanto a cada una de las áreas de nuestra vida y vivir conforme a lo establecido con Dios. Hay una verdad de cómo debo ser como persona. Hay una verdad de cómo debo ser como hijo, como esposo, como padre. Hay una verdad sobre mis finanzas. Hay una verdad sobre cómo debo de comportarme con las personas que me odian. Hay una verdad de cómo debo de ser con la gente necesitada. Hay una verdad para todo eso. Y solo esa verdad la voy a conocer viviendo en un nivel de ser discípulo de Cristo. Por eso a algunos les cuesta dar. ¿Por qué? Porque no son discípulos de Cristo. Y no me refiero solo a lo económico. Hay gente que le cuesta dar amor. Hay gente que le es más fácil dar 100 quetzales que dar un abrazo porque odia a una persona. ¿Me están escuchando allá atrás? No. Jonas, ¿escucha allá atrás? ¿Por qué no dicen amén entonces? ¿Decía amén vos? Una vez he visto danzar a Jonas, pero ahí les digo dónde. Miren, entonces Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad. ¿Y qué dice? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad no es una idea entonces, sino es una persona. Y esa persona se llama Cristo.
Conocer a Jesús personalmente te trae luz, entendimiento y dirección para tu vida. La libertad es el fruto del discipulado, no es un acto instantáneo. No porque ya creí soy libre, no, ahí empieza tu camino a la libertad, pero debes de aprender a permanecer, y cuando permaneces te vuelves un discípulo de Cristo, y cuando te vuelves un discípulo de Cristo, entonces vas a empezar a conocer toda la verdad que Dios tiene para ti, para que experimentes una libertad plena. Amén. Amén o no. Pero hay gente que solo se queda en creer. Estando en este nivel entonces de conocer, es donde la Biblia reconoce entonces aquí a los hombres, estando en este último nivel, como justos. Por eso Proverbios 4, 18, 19 dice: más la senda del justo es, o de los justos, es como la luz de la aurora, que va ¿qué? Que va ¿qué? Que va en aumento hasta que el día es. ¿Se da cuenta? O sea que en este nivel yo voy conociendo más y voy creciendo. La metáfora esa de la luz de la aurora quiere decir que está medio oscurón, pero va aclarando conforme va avanzando las horas. Y cuando llega el mediodía está en completa claridad. Así es la vida del justo. Pero no vas a experimentar eso. Algunos dicen: sí, la palabra del Señor dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Yo voy a estar mejor el próximo año. Pero odia en su corazón, no perdona en su corazón, no es generoso en su corazón, no quiere aprender más del Señor. Y mira el 19, dice 4:19: el camino de los impíos es lo contrario, es como la oscuridad, no saben, o sea, no saben para dónde van, es oscuro, y encima de eso no saben ni con qué se tropiezan. ¿Y sabe quién es un impío? Un impío es alguien que conoce y sabe de Dios, pero no lo busca. Un impío es aquel que sabe de la gracia de Dios, pero no la atiende. Mi pregunta es, después de leer Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, te quiero preguntar, ¿en qué etapa del camino a la libertad estás? Si estás en creer, no estás mal, porque ahí se comienza, pero no te tienes que quedar aquí. Creer es el primer paso, pero si te quedas acá, te haces un cristiano nominal. Diga conmigo: cristiano nominal. Le pregunté a un hermano: ¿sabe qué es un cristiano nominal? Alguien que solo está en la lista, ¿me? Y sí, así es. Solo está en la lista, pero mire lo que dice. Mire lo que significa cristiano nominal. Alguien que se identifica como cristiano, pero cuya fe no se ha traducido en una relación personal y profunda con Jesús. Un cristiano nominal se caracteriza por una afiliación formal a la iglesia, asistencia esporádica o nula a los servicios religiosos, y una falta de impacto significativo de su creencia en su estilo de vida y de sus decisiones. Ese es un cristiano nominal, Néstor. Es aquel que solo ha creído. Y nominales hay un montón, y el diablo les aplaude.
como que fueran ganando 2-0. Ahí estás bien vos, estás nítido, dale ahí seguí, porque no vas a ver las bendiciones de Dios. Aquel que solo cree y se estanca ahí en este nivel, el diablo es feliz, porque hay gente que no está comprometida con el reino. ¿Y sabe qué? Aquella gente que no está comprometida con el reino no tiene las promesas de Dios para su vida. Lea lo que dice Mateo 28:18. Dice que aquellos que hacen discípulos, que dice que Él promete estar con los que hacen discípulos todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Lea San Juan capítulo 15, versículo 15, 16, 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero un nominal no tiene esos derechos. Por eso no solo es creer. El segundo paso ¿es qué? A ver, dígalo, ¿está conmigo o no? Grite como cuando gritó el primer gol de Guate. Permanecer. Amén. Hermanos, miren, es algo contradictorio. Tenemos la mejor porra y afición a nivel nacional, y me atrevo a decir a nivel de Centroamérica. No Latinoamérica, porque no le ganamos todavía a los argentinos. Esos argentinos pintan sus carros del color del equipo. Mejor ni les doy idea, hermano. Y los pintan. Usted va en la calle y los carros pintados del color del Boca, ya pintados y registrados. Pero miren, hermanos, ¿por qué somos tan fríos nosotros? Amén. Sigan fríos. Segundo paso, permanecer. Permanecer implica carácter, persistencia, hambre de su palabra, querer cambiar, querer ser diferente. O sea, ya creí y gloria a Dios, pero el siguiente paso, permanencia. Estar en estudios bíblicos, estar estudiando la escritura, estar en un grupo de amistad, estar en la academia, me va a ayudar a crecer. El tercer paso, ser discípulo. Este nivel ya es un nivel de obediencia a Cristo, es quererlo imitar en todo a Él. Y el cuarto paso, entonces el Señor dice, ya estás preparado para recibir la revelación. La palabra de Dios no puede ser revelada a personas que no desean y no quieren ser diferentes. La verdadera libertad se experimenta hasta este nivel. No solamente es creer. Aquí empezó su libertad. Empezó, pero se concreta. Y por eso se habla de la plenitud de Cristo, viviendo en plenitud. Hay una Biblia que se llama Biblia Plenitud, viviendo una vida cristiana completa. Es aquí donde se cumple la palabra que dice, y tendremos vida, ¿y vida qué? ¿Y vida qué? En abundancia. Y cuando hablo en abundancia por el amor de Dios, no está limitado a lo económico, porque algunos pueden tener lo suficiente y pueden disfrutarlo, otros pueden tener un poquito y pueden súper disfrutarlo. La vida en abundancia va más allá de lo económico. Es vivir una vida con propósito a Dios. ¿Por qué le prediqué hoy de esto, amada iglesia? El próximo año, la tercera semana de enero, empieza la academia ADJ, Aprendiendo de Jesús. Pastor, si yo ya pasé 10 discipulados, ¿sabe qué? Yo he pasado un montón.
porque el discipulado se acaba hasta que muramos nosotros o hasta que Cristo venga. Como iglesia estamos dando opciones para que usted no solo diga yo creí y nadie me dijo nada. Como una persona una vez me dijo a mí hace unos días: pastor, es que tal hermana ya no viene a la iglesia porque no hay alimento. Yo no sé cómo usted vea las prédicas que damos acá y las enseñanzas, pero si ese no es alimento, entonces no sé qué más. Y yo dije, ¿cómo le hago para prepararle un caviar a esta persona? Si alguien ya comió caviar, ya sabe a qué huele eso. Es horrible, pero es fino. Entonces, nosotros no queremos que solo crean ustedes, queremos que permanezcan. Y las opciones que le estamos dando en Casa de Fe para que permanezca es que vaya a un grupo de amistad, vaya a un discipulado, se introduzca en la academia. Cuando hayan discipulados el otro año sobre finanzas, sobre matrimonios que vamos a estar dando con mi esposa algunos sábados en la mañana o cualquier horario para que usted pueda venir y no le afecte en su grupo, métase y crezca. ¿Cómo va a crecer usted si no permanece? Algunos vienen de turistas a la iglesia y son cristianos nominales. Yo no los puedo obligar a ustedes a que sean discípulos de Cristo. El que tiene que ponerse como meta y tener el carácter de ser un discípulo de Cristo es usted. La iglesia, en mi caso, yo no estoy para obligarlo a usted, pero sí para aquellos que quieran. Por eso Jesús dijo: venid en pos de mí. Jesús no rogó a nadie. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno, o sea, no está diciendo es una ley, un decreto 2025 que todos tienen que abrir su corazón. No. Y Jesús por eso dice: si alguno quiere venir, ¿qué? En pos de mí. No está diciendo es una ley para todos los que creyeron que vengan en pos de mí. No, si alguno. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es de carácter. Por eso dice que el reino de los cielos es para los valientes. ¿Y los valientes qué? Lo arrebatan. No es para gente cobarde que se da la vuelta cada rato. A mí me han dado ganas, o hermana, a mí me dieron ganas en el pasado. Cuando yo vine aquí, varias veces levanté el teléfono de mi oficina para regresar a mi casa, a la iglesia de donde vine, porque no soportaba la actitud de la gente. Y agarré el teléfono y me contestaba el pastor allá: a la orden, Iglesia de Dios, Nueva Familia, a la orden. Y yo llorando ahí con el teléfono en la mano y decía: no, pum, colgaba, no debo retroceder. Entonces está abierta la puerta. Ahorita hay retiros. Pastor, yo ya fui a un montón de retiros. Yo también. El año pasado fui a uno. El año pasado fue Lisandro. ¿Fuiste, Lisandro? Te llevé a uno. A dos fue porque con uno no bastó. Con dos lo terminamos de liberar. Y el hermano Ever también. No, fuimos. Le dije: Lisandro, ¿querés crecer más? Sí, pastor. Ever quiere crecer. Sí, amén, pastor. Vamos. Y yo estaba ahí sentado en una silla recibiendo de un laico una clase, siendo ministrado. ¿Sabe qué tuve que hacer? Hacer a un lado mi título, y se lo menciono, de bachillerato en teología, de profesorado en teología, de licenciatura en ministerio pastoral, de maestría en eclesiología, de maestría en Biblia y del doctorado en ministerio. 26 años de estudios bíblicos los hice a un lado por seguir recibiendo del Señor.
pero usted medio terminó el discipulado y no quiere otro. Y tarde venía. Si yo, su pastor, les he dado el ejemplo, así deben de ser ustedes también. Amén. Así que si lo invitan a este retiro, vaya, refrésquese, reciba del Señor y métase a su academia.